Buenas tardes, mi nombre es Mario Alberto Chela Vázquez, del grado de Química, sección B. Y hoy les vengo a exponer sobre el sistema de inyección con sensores y adaptadores. Primero que todo, debemos saber qué es un sistema de inyección. Un sistema de inyección en los vehículos de gasolina se encarga de encontrar la mezcla ideal entre aire y gasolina para así obtener una combustión completa en el cilindro. Esto se hace en la búsqueda de una mezcla más beneficiosa. El sistema de inyección ha evolucionado a lo largo de los años, siendo inicialmente mecánica y en las épocas actuales es electrónica. Esta última ha evolucionado mediante diferentes sistemas de sensores, con el fin de disminuir el consumo de gasolina y reducir así la contaminación. Ahora que sabemos que es un sistema de inyección, pues pasaré a explicarles las partes. La primera parte de la que hablaré es la bomba de gasolina. La bomba de gasolina es un dispositivo que se encarga de darle energía al combustible para que éste pueda desplazarse por el carburador. Después de eso, entra en la válvula de admisión, donde posteriormente se dirige al cilindro. Las presiones con las que trabaja la bomba dependen en gran medida del tipo de motor que se tenga. Así, cuanto mayor potencia necesita un motor, mayor caudal de combustible hará falta, por lo que se requerirá una bomba con mayor potencia. El siguiente elemento del que hablaré es el filtro de combustible. Este es un elemento filtrante adecuado para retener las imperfecciones en el combustible, ya que éstas podrían obstruir los inyectores. Generalmente se colocan filtros de red metálica en correspondencia con el tubo de salida del depósito y la entrada del carburante. Esta acción es completada mediante un filtro en forma de vaso que se encuentra situado en la entrada del carburador. La siguiente parte de la que hablaré es el riel de inyectores. Este es un acumulador de presión que se localiza después de la bomba de alta presión. Constituye una reserva de gasóleo a alta presión para suministro de los inyectores. El conjunto de riel está constituido por el cuerpo o riel mismo, el sensor de presión de riel, los adaptadores o acoples de entrada y salida y una válvula controladora de presión. Para medir la presión de riel de inyectores, se coloca la punta positiva de un voltímetro en el terminal de salida de señal y la punta negativa del voltímetro en la masa. El siguiente elemento del que hablaré es la válvula de despresurización. Estas están diseñadas para aliviar la presión cuando un fluido sobrepasa un límite preestablecido. El siguiente componente del que hablaré es el sensor MAF. Este es un componente vital en motores de inyección, puesto que este mide la entrada de aire en el motor que enriquece la mezcla aire-combustible. Este se localiza entre el filtro de aire y el colector de admisión. Sensor TPS. Este sensor se encarga de verificar la posición de la mariposa que se encuentra en la entrada del motor del vehículo. El sensor TPS es un potenciómetro rotatorio que le envía a la computadora una señal, la cual indica en qué posición se encuentra la mariposa de aceleración. Normalmente las terminales de los extremos son el voltaje de alimentación y la tierra, y la terminal del centro es la señal de referencia. Sensor de oxígeno. Este se encuentra ubicado en el escape del vehículo. Su principal función es la de analizar la cantidad de oxígeno que se encuentra en los gases expulsados por el escape del motor. Cuando el sensor de oxígeno falla, la computadora ya no puede detectar el rango de aire combustible, por lo que termina adivinando cuál es. Con esto el auto se desempeña pobremente y usa más combustible de lo que requiere.
sensor IAT. Este permite a la computadora corregir el tiempo de inyección en base a la densidad del aire que entra en las cámaras de combustión. Fija la temperatura del aire entrante al motor y envía la señal correspondiente a la computadora para que ésta ajuste la composición y tiempo del pulso de inyección. Disminuye la tensión al calentarse la temperatura del sensor. Sensor CKP. Este es un dispositivo que se encarga de medir la velocidad del motor y la posición del cigüeñal. La computadora utiliza esta información para determinar el pulso de la inyección y la sincronización de la faja. Sensor CMP. Su función es paralela o coincide con la del sensor CKP, logrando así sincronizar los tiempos de chispa e inyección. Y el sensor CMP es un elemento eléctrico que permite leer las ranuras que se encuentran en el engranaje del eje de levas. Este posee una bobina de cobre que se enrolla alrededor de un núcleo imantado. Si esta falla, la eficiencia del motor se pierde progresivamente, aumentando el consumo de combustible. Sensor de detonación. Este es el encargado de detectar la detonación en el motor y enviar una señal de tensión a la SM. Este sensor generalmente se encuentra enroscado en el monobloc y en otros vehículos se encuentra en múltiple transmisión. Sensor de temperatura. Este se encarga de medir la temperatura refrigerante del motor a través de una resistencia. Caída de voltaje a la computadora para que ajuste la mezcla de aire y combustible y la duración del pulso de los inyectores. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un excelente día.